de todos los criterios que se adopten, la normativa, todo esto puede cambiar, ¿no? Entonces, son innumerables las soluciones, ¿no? Entonces, tenemos que analizar cada uno con su propio criterio. Entonces, lo mismo, se hizo también una tabla de Excel correspondiente para eso, ¿ya? Y se resumen aquí los diferentes trabajos. Y fíjense aquí, tenemos para 2 de CBR, tenemos un espesor total de 31, aquí se considera una losa de 16 centímetros, y la capa base, en todos los casos, la capa base en realidad no interviene, es decir, como que la losa, ya lo había dicho antes, es independiente, un poco independiente de su sustrato, de su fundación, de su base. ¿Ya? Entonces, por eso es que se le puso de todas maneras este espesor de 15 centímetros de su base. Y fíjense aquí arriba cómo la losa se incrementa muy poco, miren, del 16 a 19. Me había olvidado explicarle en la hoja anterior el criterio que utilicé en el espesor del pavimento. Aquí en la carpeta asfáltica puse el mismo espesor para todo. ¿Y por qué el mismo espesor para todo? Porque la carpeta asfáltica es lo más caro, es lo más sensible, es lo que hay que importar, es lo que hay que traer, es lo más difícil, entonces mejor mantenerlo en rango razonable. Entonces está ahí con lo mínimo que permite la norma AASHTO. ¿Qué es lo que está cambiando? Lo de abajo, la base y subbase. Entonces aquí va cambiando esto todo el tiempo. Por ejemplo, cuando mire la capa base de un espesor para un tránsito varía de 15 a 25. La capa base va disminuyendo, la subbase, perdón, va disminuyendo a medida que disminuye de que aumenta la calidad de la subrasante. Entonces aquí podemos hacer un sinnúmero de interpretaciones y de lectura, ¿no? Pero bueno, lo importante es que son mantener ahorita los criterios básicos. Entonces, acá se mantuvo todo el tiempo los 15 centímetros de capa subbase, que es independiente y con fines de mejorar también el drenaje y todas esas cosas, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya listo nuestro paquete estructural y nuestro análisis. Entonces, para la elaboración de los costos se consideran los costos típicos, herramientas 5%, beneficio social 57%, más IVA mano de obra, gastos generales 10%, utilidad 10%, lo típico, ¿no? Entonces, de esa manera, consideramos también para el tráfico, para el pavimento flexible, 5 ítems. ¿Ya? Provisión, transporte y conformación de subbase, 5% de 50 de base y 50 de suelo. Provisión, transporte de capa base granular, imprimación, riego de liga y carpeta asfáltica. Esos 4 ítems. Este análisis, ojo, estamos haciéndolo partiendo con la misma condición de subrasante para ambos pavimentos. Es decir, solamente se está analizando el pavimento en sí mismo como concepto, ¿no? No la subrasante, que estamos considerando subrasante de 2%, de 5% y 12% para ambos tipos de pavimento. Entonces aquí tenemos nosotros los costos ya, ¿no? Entonces la provisión, el costo del metro cúbico de su base, 390. Provisión, transporte y conformación de capa base, 774. Imprimación, 18. Riego de liga, 10. Carpeta caliente. Obviamente esto se hizo el año pasado. No sé cómo estarán los precios ahora con el tema del descenso del petróleo. Puede ser que haya cambiado todo esto. Y siempre es un desafío para todos los ingenieros el tema de los costos, ¿no? Pero bueno, esto es un arranque, esto es un ejemplo académico, digámoslo así. Y bueno, continuamos. De manera entonces que aquí tenemos que para el tráfico liviano, para la calle de tráfico liviano necesitamos 0.57 por metro cúbico, 0.15 que es la altura del espesor y obtenemos los costos. Entonces, multiplicar uno por el otro y tenemos los costos de material liviano, 556 bolivianos metro cuadrado.
para el tráfico medio 626, para el tráfico pesado 727, obviamente porque necesita pues mayor espesores de base y subbase, ¿no? Entonces, siempre fíjese, aquí necesita 71 centímetros, aquí 30 centímetros de base. Y entonces se hizo lo mismo para tráfico medio, 5%, tenemos los costos ahí abajo, por metro cuadrado, si es liviano, si es medio, si es 474, 540, 600. Se hizo para 11% liviano, medio, pesado, lo mismo. Aquí tenemos para pavimento rígido, se hizo lo mismo. En pavimento rígido se considera transporte y conformación de su base, provisión colocada, extendido, perfilado, vibrado con regla, texturizado y curado, corte, limpieza y sello, ¿no? Se dividieron eso, aunque otros agarran, lo ponen, lo sueldan en un mismo ítem y punto, ¿no? Pero bueno, aquí se separó, no hay demasiada incidencia. Entonces se obtiene el precio para liviano, medio y pesado. Entonces, 5% y tenemos también para el 11%. Son demasiados números, difícil de retener, y aquí está el resumen de todo. Entonces, cuando tenemos el tráfico liviano, que son 150.000 ejes equivalentes, cuando tenemos carpeta asfáltica, tenemos, y al 2%, 556 bolivianos. Contra 508, y así, fíjense, que después vamos a hacer en gráfico, vamos a poder hacer toda una serie de comparaciones. Evidentemente aquí el pavimento rígido se sube cuando estamos frente a tráfico alto y cuando tenemos mejores condiciones de subrasante, con mejores suelos. Ambos se vuelven bastante competitivos, en tanto que cuando tenemos suelos malos, hay una ligera inclinación hacia el pavimento rígido, ¿no? O sea, a medida que mejoramos los subrasantes, podemos tener pavimentos en competencia. Se consideró también los costos de mantenimiento, ¿no? Costos de mantenimiento rutinario para pavimentos factibles, bacheo asfáltico, imprimación reforzada. Aquí tiene mucho que ver la experiencia de las instituciones, el registro histórico que pueden tener las instituciones, las alcaldías, ABC y todas esas cosas, en todo lo que se pueda hacer para afinar mejor los costos, para hacer mejor predicción. Aquí yo consideré de manera también un poco arbitraria, considerando la experiencia, que vamos a hacer rutinario en algunos años que ya vamos a ver, y periódicos también, pero bueno, los costos son 227 bolivianos por metro cuadrado, y el otro es 21 bolivianos por metro cuadrado si se trata de una imprimación reforzada. Recordemos que la imprimación que tenemos allá arriba es de 18 bolivianos. Si lo reforzamos con un poquito de arena gruesa, nos va a costar un poquito más caro. El pavimento rígido, de igual manera, se hizo algunas consideraciones de qué es lo que vamos a hacer. En el pavimento rutinario, sello de juntas o grietas, cada 5 años, reparación de losa cada 10 años, nuestra reparación nos cuesta 26 bolivianos por metro cuadrado de junta, la reparación es 374 de losa. Sé que entre los colegas hay expertos con mejor capacidad que yo para poder establecer el costo, de tal manera de que después se puede rearmar y se puede ajustar y se pueden hacer discusiones muy interesantes con precios más actualizados, ¿no? Entonces queda eso para un debate posterior. Ya estamos nosotros entrando ya en las conclusiones con gráficos. Mira, aquí tenemos los espesores de pavimento en función del tipo de tránsito, ¿no? Entonces, ya lo habíamos visto, que a medida que avanza los equivalentes, van a aumentar también los espesores. Fíjese, estos son, y obviamente los mayores espesores los vamos a tener con los CBR más bajos. Esta curva azul es del CBR al 2%, este al 5% y este al 11%.
Entonces, fíjense que para un suelo, para un tránsito pesado, denominado pesado para nosotros, ya en el pavimento rígido, pavimento flexible, tenemos nosotros 106 centímetros. Sin embargo, mejora el suelo y es 81, mejora aún más y tenemos 63. Entonces, aquí nos da un ejemplo de cómo se mejora, cómo se pueden disminuir los pavimentos, cómo influyen las características del suelo en el pavimento y cómo influye el número de ejes equivalentes. Lo propio ocurre con el pavimento rígido. Sin embargo, fíjense, por la cercanía, es menos sensible inclusive tanto a las variaciones de la calidad de los suelos, porque fíjense que entre el menor 31 y el otro el mayor es 34.5, hay muy poca diferencia de espesores, ¿no? Entonces, el pavimento decimos que es menos sensible a la calidad del suelo y, sin embargo, también es sensible, como el pavimento, a la cantidad de ejes equivalentes, ¿no? Entonces, esas son conclusiones y podríamos analizando aún más, ¿no? Entonces, aquí con respecto, ya lo hayamos deducido con respecto a la calidad del CBR. A medida que mejoramos la calidad de los CBR, los espesores disminuyen, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con el pavimento flexible, perdón, con el hormigón, nada más que demuestra ser menos sensible, ¿no? Entonces, a los cambios con respecto al CBR. ¿Qué hicimos entonces? La comparación a nivel a nivel de inversión inicial. Aquí tenemos los costos que ya habíamos visto anteriormente, de los costos de ambos pavimentos a nivel de inversión inicial. Entonces, a nivel de inversión inicial, aquí tenemos que hay una cierta ventaja. Vamos a mirar la anterior. Hay una cierta ventaja del pavimento rígido con respecto a flexible cuando los suelos son malos. Fíjense, aquí tenemos 2% y tenemos 508, aquí tenemos 556 bolivianos, 564 frente a 626. Pero cuando ya son mejores, ya un poquito se equiparan un poco los precios entre la carpeta asfáltica y el pavimento rígido, ¿no? Miren, casi lo mismo, ¿no? Los mismos costos, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos aquí en los gráficos, nada más que como son tantas líneas, uno tiende a chiparse. Vamos a ver otro gráfico. Está más interesante. Este es el costo. Aquí está el CBR. Entonces, aquí tenemos el pavimento liviano. Entonces, esto que está acá es el pavimento flexible. Miren cómo cae el precio del pavimento flexible a medida que vamos mejorando la calidad del suelo. Fíjese que tiene mayor pendiente. Estos de aquí son los pavimentos rígidos. Son casi horizontales, son líneas rectas casi horizontales. Quiere decir que su pendiente es menos sensible con la calidad del suelo que los pavimentos flexibles. Entonces aquí vale la pena hacer mejoramiento de subrasante para poder análisis comparativos reales entre estos dos pavimentos, el rígido y el flexible. No es nomás decir, este es bueno y este es malo. Lo que sí parece que entre pavimentos, suelos malos, parece que es nomás el suelo rígido, pavimento rígido, es más interesante. Entonces aquí se hizo una tabla también de las posibles intervenciones que pudiéramos ocurrir. Esto es como jugar. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros hacemos en el pavimento flexible, ejecutamos, en el cuarto año hacemos un bacheo asfáltico del 0,5, al quinto año vamos haciendo el 1% de toda la superficie construida, y así sucesivamente. Luego en el año 10 hacemos una imprimación reforzada para todo,
y así sucesivamente. Y lo mismo hacemos acá en el lado derecho para el pavimento rígido. O sea, un plan, en ambos casos son planes de mantenimiento que tenemos que tenerlo para poder hacer nuestra evaluación a largo plazo de los costos. Entonces, tenemos la junta selectiva. Entonces, aquí, en ambos casos, tenemos nosotros un costo de 624 para el pavimento flexible y de 624, casi lo mismo en los dos casos. Si nosotros hacemos variable el valor actual neto, tenemos que se sube para el pavimento rígido, así 544, 529, 516. Entonces, hay un comportamiento mejor, un poquito mejor a largo plazo en temas económicos del hormigón. Aquí ven. A una tasa de 10% de descuento, ¿ya? El pavimento flexible está por arriba del pavimento de hormigón, pero muy poca la diferencia, ¿no? 534, aquí 443, 520, 529, 508, 516. ¿Ya? Es muy poco a largo plazo. Entonces, aquí está el valor, la comparación de tasa actualizada, considerando una tasa. Todavía recordemos que hicimos 8, 10 y 12, aquí exclusivamente al 10%, a una tasa de recuperación, y nos sale este gráfico. Este gráfico, el que está por debajo, es la curva de comparación de costos actualizados cada año, durante 20 años de estudio, del pavimento de hormigón frente al pavimento flexible. Y miren, tenemos, si bien está por debajo, si no vemos los números, vamos a decir, aquí esto es, el pavimento de hormigón es absolutamente mejor. Y no es así, porque son bien próximos, son tan próximos que es difícil decir, este es mejor y este no. Entonces aquí hay que tener cuidado con el análisis. Entonces lo mismo, haciendo la tasa de descuento, tenemos también una ligera ventaja para el pavimento rígido que para el flexible. Entonces, allí hicimos una comparación numérica. Aquí hemos querido traer cualitativamente las bondades, resumidas, grandes resúmenes, de las bondades y defectos de cada uno de estos pavimentos, ¿no? Aquí tenemos el pavimento asfáltico, tiene mayor drenabilidad, mezcla asfáltica con la metida abierta proporciona una drenabilidad, tiene mejor confort, se adapta mejor a las condiciones de asentamiento diferenciales, es fácil de reparación, se puede añadir capa, no pierde propiedad antideslizante, es más suave, soporta mayor rasgo, tiene poca reflectividad de la luz y del calor. Entre los menos, tiene una vida estimada de 10 a 20, menor vida útil. Esto no es tan cierto, sí, ahora. Requieren mantenimiento continuo, pavimento flexible presenta fallas por fatiga, debe calentarse a temperaturas elevadas, es soluble en gasolina, habría que agregarle que es un material que es importado, pero bueno. Tenemos también aquí el pavimento rígido, ¿no? Sus ventajas y desventajas, relativa fácil de evaluación y colocación, vida estimada de 20 a 30, requiere mantenimiento continuo pero mínimo, soporta inundación y contaminación de napas freáticas, es menos sensible a los efectos medioambientales, tiene baja absorción del calor, ahorro de energía. Por contra, es de difícil reparación, tiene poca estabilidad, elasticidad, perdón, tiene mucha rigidez. Poner capas encima produce grietas de reflejo, requiere capas inferiores bien niveladas, puntas de dilatación. Los pavimentos rígidos, las fallas típicas son por fatiga, algunos tipos pueden deteriorarse al contacto con sal minera, y en fin, podemos ir enumerando. Pero lo importante es que en mente tener que existen características cualitativas y cuantitativas también, ¿no? Que tenemos que evaluar. Entonces, como finalmente, yo voy a hacer muy pocas conclusiones porque la verdad merece una mayor discusión con la mayor cantidad de colegas y sobre todo con la experiencia, ¿no? Y sobre todo el manejo de costos, que aquí está un poco débil, que hay que actualizarlo. Y en fin, siempre hay colegas con mayor experiencia y mayor capacidad que nos pueden alumbrar en esto, ¿no? Una de las conclusiones es que mayor espesor de pavimento, mayor tráfico vial, ¿no?
Es decir, se necesita mayor espesor de pavimento cuando hay mayor tráfico vial, ¿no? Y tenemos mayor espesor de pavimento a menores CBOres de la subrasante, eso lo habíamos visto, ¿no? Y obviamente, ¿no? A mayor espesor de pavimento vamos a tener mayor costo de inversión inicial, ¿no? Entonces, de las comparaciones ya a nivel a largo plazo, ¿no? Decimos que la alternativa de pavimento rígido requiere una inversión inicial menor que un suelo de mala calidad y un mantenimiento mucho menos exigente, y dado que normalmente se obtiene financiación para la ejecución de la obra y no para el mantenimiento. Esto es una cosa interesante, ¿no? En cuanto al mantenimiento de obra, además de tener que son costos actualizados menor, aunque esto no es muy significativamente menor al respecto de pavimento flexible, ¿no? Entonces yo diría que hay que nomás hacer los análisis correspondientes para cada caso particular. Ambos materiales tienen sus propias bondades, ¿no? Entonces, gracias a Dios existen, para dicha de los ingenieros, que nosotros tenemos variedades que analizar, ¿no? Ahora también decimos que en los lugares donde no hay servicios completos, que ese es un problema, se puede considerar otro tipo de pavimento, como por ejemplo articulados que son de menor costo, que son recuperables, como losetas, adoquines, los mismos tratamientos superficiales asfálticos. Hay que analizar la ventaja del suelo cemento, qué es lo que ocurre acá y cómo lo podríamos implementar y utilizar. ¿Ya? Dada la baja calidad de los suelos de Trinidad, es importante considerar para la subrasante, ya sea sustitución o mejoramiento. Ya hemos visto la importancia en el mejoramiento de los suelos de subrasante, y sobre todo también hay que hacer más estudios considerando los materiales locales, ¿no? Entonces, aquí otro aspecto que es fundamental, el manejo del drenaje. Aquí no hay que olvidar que tenemos 1.800 milímetros de lluvia por año. Eso es cualquier cantidad de lluvia. Esto nos afecta a todos. Y si consideramos eso, le agregamos la topografía casi plana de nuestra ciudad, tenemos un panorama realmente complejo. Entonces, aquí hay que trabajar bastante, aunar todos los esfuerzos, todos los ingenieros, todas las capacidades, todas las autoridades, para ver qué podemos hacer y cómo podemos mejorar. Y finalmente aquí remarcamos la necesidad de más estudio de las características mecánicas de los materiales, ¿ya? Y establecer consideraciones propias para nuestros suelos como para los agregados. Esto hay que involucrar a las universidades, a diferentes entidades del Estado, y se deben fomentar mayores investigaciones. Bien, yo les agradezco mucho. Creo que hemos conversado bastante de este tema. No sé si tienen algunas preguntas, por favor. De todas maneras, dejo abierto todo. Esto podríamos volver a reencontrarnos otra vez. Sé que ya hay avanzada la hora, debe haber hambre por ahí. Estoy a su disposición. Ingeniero, hay algunas consultas, las podemos leer. No. El ingeniero Wilfredo Tejerina dice, los pesos asignados para cada tipo de vehículo fueron medidos, pesados, u obtenidos de catálogos, por ejemplo, cómo se determinó el peso 3.8 toneladas para un automóvil tipo vagoneta. No, son obtenidos de catálogo. No hay peso. Recién se están implementando aquí el tema del pesaje. No hay en Bolivia, ¿no? Y menos yo, porque este era un proyecto académico, ¿no? Aquí no tenía. Entonces, yo lo saqué de catálogo, con lo que había, información que había a disposición. No tengo entendido que ahora sí ya están imponiendo en la nueva construcción, por ejemplo, de la carretera entre Santa Cruz, Trinidad, la obra que están haciendo acá, están haciendo que hayan estaciones de pesaje, pero más que todo para controlar los pesos límites, ¿no? Que no se sobrepasen los límites establecidos por la norma, ¿no? Eso es, ingeniero Tejerina. Hace un comentario también el ingeniero Tejerina. El coeficiente de drenaje de base y subbase de la cantera de Cerro Chico se puede mejorar controlando la cantidad de finos, granulometría y porcentajes de caras trituradas obtenidas en chancadora. Por supuesto, por supuesto. Por eso yo decía, es imprescindible realizar ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces,
Entonces, aquí se deja abierta, hay un montón de posibilidades, ¿no? Debemos ensayar la característica de cada material que querramos utilizar, ¿no? Siguiente pregunta, el ingeniero Wilfredo Tejerina. Si se mantiene constante el espesor de carpeta asfáltica de 5 centímetros en el análisis, ¿por qué el precio unitario sube de 190 bolivianos el metro cuadrado cuando el CBR del suelo es 2% a 196,97 para el CBR 11%? Porque fíjese, van subiendo los espesores de la capa base y de la capa subbase. Eso es. Se mantiene constante solamente eso, pero lo otro está variando todo el tiempo. Siguiente pregunta, Wilfredo Tejerina nos dice, perdón. Excelente análisis. La ventaja del pavimento rígido frente al flexible en este caso se da más por el coeficiente de drenaje de las capas granulares que por el tipo de suelo de fundación. Por tanto, mejorando el coeficiente de drenaje, disminuyen los espesores de pavimento flexible. Consecuentemente, la balanza económica se inclina en favor del pavimento flexible. Así es, hay bastante, eso yo lo expliqué ahí, que habría que ver que influye mucho ese coeficiente, hay que analizarlo, se tomaron condiciones muy desfavorables, pero si se van a ajustar, si se va a trabajar en condiciones donde van a ser muy detalladas la forma constructiva y se conocen bien los materiales, es posible hacer, en todos los casos de pavimento es posible hacer también diferentes economías, ¿no? El ingeniero Raúl Ortiz agradece su presentación. Muchas gracias. No hay otra pregunta, no sé si alguien más quisiese hacer. Bueno, parece que se cansaron, ¿no? Pero bueno, hola. Aló, aló. Hola. 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 Sí, ingeniero, estamos en contacto, lo escuchamos Estamos en perfectamente. contacto. Ah, ya, ya. No sé si habrá alguna otra pregunta, entonces, A si no, ver, si me escuchan, yo quisiera hacer una aportación, ya. más que todo en el tema de investigación, ¿no? Veo el problema en el Beni es el transporte del material granular. Cuando tenemos una subrasante del 2% de CBR, necesitamos un espesor grande ahí de su base. Entonces el costo, yo creo que el costo mayor en el Beni, en nuestras carreteras y para las calles de Trinidad, está en el transporte. El desafío es buscar el mejoramiento de ese suelo de subrasante, como en algún momento explican, para mejorar a 11% con el 40% de arena del río Mamoré. Entonces, en vez de transportar harto material de Cerro Chico, habría que mejorar con el suelo o con la arena del río Mamoré. Sí, correcto, correcto. Eso es muy, muy acertada su apreciación, ¿no? Entonces, es fundamental el mejoramiento del suelo de la subrasante y es por eso que hay que ver todos los suelos, los materiales locales que puedan aportar, como por ejemplo este tema de la arena mamoré. Pero es absolutamente necesario hacer un mejoramiento de los suelos de las subrasantes, ¿sí? Para mejorar los precios, ¿no? Disminuir costos de transporte sobre todo, eso es fundamental. No estamos a 170 kilómetros de la cantera más próxima, ¿no? Entonces, el transporte constituye prácticamente la mitad de los costos del pavimento.
Muchísimas gracias. El ingeniero Aldo Burgos nos dice excelente exposición y datos muy interesantes para tener en cuenta sobre ello es correcto el indicar, realizar, analizar, mejorando los materiales de la zona. Felicidades. Muchas gracias. El ingeniero Raúl Ortiz, sería bueno que nos pasen el PDF del trabajo de investigación. Eso haremos llegar. Sí. El ingeniero Wilfredo Tejerina dice muchas gracias, el ingeniero Saúd y la CIPBEN. La ingeniera Carla Canedo nos dice muy buena exposición, gracias por su tiempo, ingeniero. Muchas gracias. Ingeniera Roxana Centeno, Todo, ¿no? muchas gracias, buena exposición. Tenemos un contacto, dice el primo. Inge, muchas gracias por su exposición. Resulta que para fundaciones con 2 a 7% de CBR resulta catastrófico con asentamientos que destruyen totalmente los pavimentos rígidos. Sí, por eso hay que ver, sí, eso dijimos que es una de las desventajas, que es muy rígido el pavimento, ¿no? Entonces son parte de la desventaja, pero todo eso es controlable, pues no, los asentamientos, son parte de los procesos constructivos, ¿no? Eso es el proceso constructivo, ¿no? De hacer. El ingeniero Javier Espíndola nos dice excelente exposición, muchísimas gracias. Nuestro colega, bueno, hay una dirección simplemente, dice gracias, muy buena exposición. El ingeniero Raúl Quispe López dice, ingeniero Yuja, felicidades, muy buena exposición. Gracias, Cipeni. El ingeniero Ricardo Román, de igual forma, agradece al ingeniero Saúd el excelente exposición. Bueno, ingeniero, creo que ya tuvimos, ¿no? Suficiente. Creo que podemos. Sí, muchísimas gracias, ingeniero. La verdad, agradecerle infinitamente su aporte, la disertación primeramente y su aporte técnico, que seguramente algunas de nuestras instituciones la tendrán en cuenta y sabrán aprovechar para toda nuestra vida profesional independiente y además gubernamental, ¿no? Agradecemos, ingeniero, por su aporte. La CIBENI agradece la predisposición que ha tenido y el tiempo para prepararnos esta excelente exposición. Muchas gracias, ingeniero Mario, y muchas gracias a todos los colegas que estuvieron escuchando. Estoy muy a su disposición y realmente felicito a la CIB este tipo de actividades donde aprovechando, sacándole el máximo provecho a esta terrible situación por la que estamos atravesando, estamos sacándole un provecho a través de la tecnología. Excelente, muy bien pensado. Instar a todos los colegas de aprovechar todas las enseñanzas y conferencias virtuales posibles y quedándonos siempre en nuestra casa, que es la mejor forma de cuidarnos. Muchas gracias nuevamente, estimado Mario, estoy a tu disposición, ¿no? Y hasta un nuevo contacto, ¿no? Yo me despido y voy a cerrar el programa. Muchas gracias, ya, hasta luego. Que tengan muy buen día todos. Muchísimas gracias, ingeniero. La CID departamental Beni, mi persona, ingeniero Juan Mario Poveda Vides, invitan a las conferencias y seminarios que se tendrán. Actualmente tenemos diariamente las exposiciones del SAB 2000 y CIPECAT. Todos los que quieran ingresar pueden ingresar a través del siguiente contacto para unirse al grupo de WhatsApp para tener los links diarios. Además, la próxima semana, esta semana tendremos introducciones a Excel, ¿no? Y Excel avanzado, además de intervenciones a nivel internacional para el mejoramiento de bases y subbases a través de tecnología, de nuevas tecnologías, nanotecnología y además de geotextiles. Entonces, agradecemos a todos por su participación, esperamos para una próxima oportunidad.